Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6. Cristo viene. Y vamos a seguir por ahí. Cristo viene. Gloria a Jesús. En caso que el micrófono estuviera muy alto, hermano, yo sé que yo grito, lo pueden bajar un poco si se tumba mucho allá atrás. Alabado sea el nombre de Jehová. Vive Jesús. Alabado sea el nombre de Jehová. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Lo tenemos, hermanos, hermanos. Todavía estamos buscando. Gloria a Jesús. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 6 en adelante. Gloria a Jehová en las alturas. Bendito el que vive y reina para siempre. Tenemos, iglesia. La palabra de Dios sea en el nombre del Padre y de su Santo Espíritu. Amén. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Brinco al 10, no vale lo completo, más, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Alabado sea el nombre de Jehová. Voy a leer el 11 y ahí termino. Pues que todas estas cosas han de ser deshechas, y como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Ahí lo dejamos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ayúdame en la oración, amados hermanos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos toda gloria, Padre amado, te damos toda honra. Te pedimos, oh Dios del cielo, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú te sigas glorificando. Dios mío, Dios del cielo, que tú tomes dominio y control de mis labios, que todo lo que salga por mi boca sea inspirado por tu Espíritu Santo y bajo el dominio y el control tuyo, Dios mío, Padre Celestial, ya que estas ovejas, Dios mío, Dios amado, estas vidas, estas almas, tú las compraste a precio de sangre y no son propiedad mía, Dios del cielo, sino propiedad tuya, mi Cristo Jesús. Ahora, Dios, glorifícate y haz conforme a tu santa y divina, preciosa voluntad. Gracias, Señor. Amén y amén. Y le puse por tema al mensaje de hoy: mi enfoque es alcanzar lo eterno. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi enfoque es alcanzar lo eterno. Alabado sea el nombre de Jehová. Te bendiga, sister. Happy to see you. Gloria a Dios del cielo. Y mientras meditaba con los hermanos, alabado sea el nombre de Jehová, amados hermanos, porque predicar un domingo como la responsabilidad yo la siento bien pesada en mis hombros. Ya que tú no sabes si vienen visitas o van solamente van a estar hermanos nada más. Alabado sea el nombre de Jehová. Y yo le estaba pidiendo dirección al Señor, amados hermanos. Pero mientras alabamos, aleluya, me encontraba leyendo y meditando, yo llevaba tiempitos, aleluya, paseándome por las epístolas de Pedro. Y alabado sea el nombre de Jehová. Y los versículos que leímos, amados hermanos, vemos, aleluya, leímos que alabado sea el nombre de Jesús, que nuestro apóstol Pedro, alabado sea el nombre de Jehová,
está hablando, alabado sea el nombre de Jehová, de un acontecimiento que se acerca pronto aquí a la tierra, alabado sea el nombre de Jesús. Porque dice que los elementos, o sea, que las cosas terrenales, lo que hay aquí en esta tierra va a ser destruida por fuego. Al principio de la creación, alabado sea el nombre de Jehová, la humanidad se dañó. Alabado sea el nombre de Jehová. En los tiempos de Noé, Dios llamó a Noé, alabado sea el nombre de Jehová, para que, aleluya, creara un arca, alabado sea el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jehová, para salvar la humanidad en la cual ellos ignoraron la voz de Dios. Porque Noé no hizo el arca de la noche a la mañana. Se tardó años en hacerla. Pero sin embargo, aleluya, Dios salvó, aleluya, por cada especie, salvó, alabado sea el nombre de Jehová, ciertas especies de animales. Y mientras, alabado sea el nombre de Jehová, la maldad y el pecado de la humanidad, aleluya, empezó a alabarse el nombre de Jehová, aleluya, hasta llegar hasta la presencia de Dios. En otras palabras, la apestó de tanto pecado el Señor. Aleluya, dice que el Señor en su palabra dice que Dios dijo, aleluya, que se arrepintió de crear al hombre. Le dolió en su corazón haber creado al hombre, haber la maldad y la perversidad. Y dice, aleluya, la palabra, aleluya, el principio, alabado sea el nombre de Jehová, que Dios destruyó a la humanidad con agua. Señor, aleluya. Aleluya, en el arca de 40 días y 40 noches, dice la Biblia que se abrieron las fuentes del cielo a la tierra. Imagínate cómo estaba lloviendo a cántaro. Alabado sea el nombre de Jehová, y destruyó la humanidad. Solamente se salvaron Noé y sus hijos. Alabado sea el nombre de Dios del cielo. Pero después de ese acontecimiento, a Dios le dolió haber destruido la humanidad de esa manera. ¿Por qué? Alabado sea el nombre de Jehová. Cuando las aguas llegaron a su nivel, andamos por Génesis ahora un momento. Cuando las aguas bajaron a su nivel, la humanidad, alabado sea el nombre de Jehová, que había pasado, cuando alguien se muere, aleluya, un cuerpo ahogado, aleluya, cuando lo encuentran ¿qué? La carne se ablanda, y estaba el mundo entero, aleluya, lleno de pedazos, aleluya, de cuerpos humanos, y a Dios le dolió, aleluya, ver eso. Por eso que Dios le habló y le prometió, aleluya, a la humanidad a través del arcoíris, que Dios prometió, aleluya, que la humanidad jamás iba a volver a ser destruida a través del agua. Alabado sea el nombre de Jehová. Y di aleluya, y vemos el apóstol Pedro ahora hablando, aleluya, de los juicios que han de venir a la tierra pronto. Alabado sea el nombre de Jehová. Dice que la tierra va a ser, aleluya, aleluya, quemada completamente. Todo va a ser destruido por fuego. Por eso que en el versículo 13 Pedro, aleluya, dice, pero nosotros esperamos según su promesa, de lo que Cristo habló, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Para que sea algo implantado nuevo, primero hay que sacar y arrancar, aleluya, lo que no sirve, aleluya. Porque tú no vas a alabar el nombre de Jehová, aleluya, a sembrar en una tierra que está dañada, que está infestada, aleluya, que todo lo que tú pongas ahí, aleluya, los insectos, aleluya, lo va a destruir. Alabado sea el nombre de Dios del cielo. Y sabemos conforme su palabra que Dios es un Dios santo, y que conforme a la santidad y a la pureza, aleluya, y lo grandioso y lo majestades que es Dios, amados hermanos, cuando Dios hace algo, lo hace bueno desde el principio. Por eso Dios, cuando el principio de la creación, Dios hizo el hombre, hizo el cielo y la tierra, y lo dijo que era bueno, hasta que se dañó. Se maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Sencillo, por causa de la desobediencia. Alabado sea el nombre de Jehová. Adán y Eva, hasta el sol de hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa desobediencia. Alabado sea el nombre de Jehová. Pero gracias a Cristo Jesús, aleluya, que llegó a la tierra, que lo envió el Padre a morir por nosotros, por nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Jehová. Nosotros alcanzamos misericordia. Alabado sea el nombre de Jehová. Y se nos abrió unas puertas al cielo para alcanzar lo que es la vida eterna. Y la nueva Jerusalén, el nuevo cielo y la nueva tierra, aleluya, es para la iglesia vivir eternamente y para siempre. Alabado sea el nombre de Jehová.
Jehová. Pero mucho antes de eso, aleluya, la palabra de Dios nos exhorta que nosotros tenemos que vivir una vida santa, agradable ante Dios. Alabado sea el nombre de Jehová. La Biblia nos enseña que nosotros, amados hermanos, para alcanzar, aleluya, esa vida eterna, tenemos que despojarnos de las cosas terrenales. Tenemos que, aleluya, aprender a batallar y a luchar, aleluya, con los deseos de nuestras concupiscencias. ¿Quiénes son los deseos de nuestras concupiscencias? Los deseos que a la carne le gusta, las cosas que a este cuerpo le gusta, pero que a Dios no le agrada. Alabado sea el nombre de Jehová. Y muchas veces, amados hermanos, decimos que queremos ir para el cielo, que tenemos la mirada en las cosas del Señor, el eterno, por el amor y la pasión, por las cosas terrenales, y la manera tuya de vivir, de tu actuar, le demuestran a Dios lo contrario de lo que pronuncias por tu boca. Y la venida de Cristo está por venir ya. Alabado sea el nombre de Jehová. Estamos viviendo, amados hermanos, en una época, alabado sea el nombre de Jehová, en unos tiempos proféticos. Estamos en el tiempo, hoy día, en la gracia de Dios. Si nos ponemos a mirar, amados hermanos, ¿qué más señal la iglesia está esperando de parte de Dios para su venida? Si nos ponemos a mirar las noticias, ponemos a mirar la generación que está creciendo, la juventud, la niñez, la malicia que ya se están desarrollando, aleluya, con la mentalidad que hoy día, alabado sea el nombre de Jehová, están en desarrollo. En los tiempos de Noé, dice la Biblia que se daban en casamiento y en casamiento, pero cuando la Biblia puedes estudiar detalladamente, aleluya, los acontecimientos, era que la tierra estaba pervertida de tanta maldad. La tierra estaba llena, amados hermanos, de injusticia, de abuso, de violaciones, de sodomismo, aleluya, estaba llena de pecado, estaba llena de maldad. Alabado sea el nombre de Jehová, Dios del cielo, y los tiempos, aleluya, y eso causó que Dios purificara la tierra, pero la maldad del hombre como quiera siguió. ¿Por qué? Porque Satanás todavía seguía rondando. Alabado sea el nombre de Jesús. Hoy día, amados hermanos, la humanidad está peor que los tiempos de Noé, porque hoy día la palabra se predica por todas las redes sociales. La palabra de Dios se oye en todos lados, y la maldad y la perversidad, alabado sea el nombre de Jehová, está en todo lugar. Por eso que los juicios de Dios hacia la tierra que van a venir, dice la palabra, como nunca antes en la historia. Dice que la ira de Dios será derramada aquí en la tierra. Imagínate si la cosa está seria. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Dios está hablando a la iglesia en general. Nada más a Anaí solamente, porque nosotros no somos los únicos que nos vamos para el cielo. Esto es en general. A la humanidad que nos están escuchando a través de las redes sociales. El tiempo de Dios está cerca, pero hay que aprender a mantener el enfoque en las cosas espirituales. Dejar de estar mirando las cosas terrenales, porque pronunciamos y decimos por nuestra boca: oh, Jesucristo muere en nosotros, Cristo es nuestro capitán, pero a la hora de la tormenta dice que Cristo es tu capitán y te vuelves un 8. A la hora de la tormenta, alabado sea el nombre de Jehová, empiezas a titubear. A la hora de la tormenta empiezas a dudar. Si Dios es nuestro capitán, ¿por qué no dejamos que Dios sea el que corra nuestra barca? ¿Por qué no dejamos que sea Dios el que tome las decisiones en nuestras vidas? El apóstol Pedro, cuando escribió las cartas y las leemos, nos damos de cuenta, amados hermanos, que el apóstol Pedro estaba educando a la iglesia, al cristiano, enseñando principios morales, cómo el matrimonio tiene que vivir, cómo los jóvenes tienen que, aleluya, crecer, alabar el nombre de Jehová, y le advierte a la iglesia: cuidado con los burladores, cuidado con la apostasía, cuidado con los falsos maestros, alabar el nombre de Jehová, dándole una advertencia. ¿Por qué? Porque en la segunda carta de Pedro, aleluya, en los primeros capítulos te das cuenta que ya a Pedro no le quedaba mucho tiempo de vida, aleluya, y
Y como hombre de Dios responsable estaba preparando, aleluya, a los líderes antes de que se fueran. ¿De qué manera muere? Crucificado. Al revés. Bendito Dios. Pero mira la paz que tenía el hombre de Dios. Él lo que estaba enfocado en llegar al reino de los cielos. Porque él sabía que este cuerpo mortal iba a morir. Pero su alma, aleluya, no iba a morir, aleluya. Él sabía que los muertos en Cristo iban a ser resucitados. Él sabía que cuando Cristo le dijo que él fue testigo, cuando fue levantado, aleluya, que Cristo iba a preparar morada. Y ese era su fe. Ese era, aleluya, aleluya, su enfoque de Pedro, aleluya. Que no importando que lo matara, que no importando, aleluya, que lo bofeteara, que no importando la hora de prueba, que Pedro vivió por la iglesia, aleluya, no negó a Cristo más nada. Lo negó una sola vez. Aleluya. Esa es la diferencia del hombre carnal cuando el hombre está lleno del Espíritu. Se mantiene firme, mirando el enfoque de lo que ya Dios había hablado. Él siguió hacia adelante. Alabado sea el nombre de Jehová. Y yo te pregunto a ti, amigo que me escucha, iglesia, ¿cuál es tu enfoque? ¿Lo eterno o lo terrenal? Eso es. Lo terrenal dice la Biblia que va a ser consumido en fuego, va a desaparecer. ¿A dónde tú quieres llegar? Ya Cristo está por venir. Y Dios está hablando serio, está hablando claro, porque lo bueno que tiene Cristo es que Dios no es hipócrita. Cuando Dios dice algo lo cumple, alabado sea el nombre de Jehová. Y Dios es fiel con sus promesas. Alabado sea el nombre de Jehová. Pero la Biblia nos exhorta, la Biblia nos enseña que el hombre de Dios, aleluya, la novia de Cristo, aleluya, tiene que vivir una manera íntegra ante Dios, tiene que vivir lo que es una vida santa ante Dios, hay que vivir una vida en santidad, aleluya. Por eso que la Biblia nos exhorta que no es la santidad solamente de apariencia por fuera, amén, se te tiene que notar, pero si tu corazón está podrido, ¿de qué vale que lo disfraces? Porque el mono que lo vista de seda sigue siendo mono. Perdonando a las personas de una forma jocosa. El ser humano, yo me veo lindo con la corbatita esta, ¿ah? Bien lindo me veo, ¿verdad, baby? Tira un beso, ¿ah? En lo físico, me veo que como un ministro a los ojos de la iglesia, que creemos, aleluya, que estar en el altar hay que estar con decoro y con respeto, alabarse el nombre de Jehová. Pero ¿de qué vale que yo esté con decoro, que yo esté con respeto y Dios, aleluya, el Espíritu, aleluya, yo no esté bien ante Dios? ¿De qué vale que por dentro, alabarse el nombre de Jehová, mi corazón no haya, aleluya, lo que haya es envidia, que en mi corazón no haya perdón, que en mi corazón haya rencor, alabarse el nombre de Jehová? Porque así era que vivían los fariseos y los escribas. Por eso que Dios, que el mismo Cristo Jesús los reprendía serio, porque conocían la palabra pero no la vivían, vivían de apariencia física nada más. Y Dios está llamando a una iglesia que se, aleluya, que se limpie por dentro, que se purifique, que se santifique, que se llene de aceite si está vacía. Alabado sea el nombre de Jehová, porque Cristo viene a buscar una iglesia que esté llena y que tenga reserva. Alabado sea el nombre de Jehová. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. Y hoy día se ha levantado una cepa, perdonando la expresión, de ministros, de predicadores, que aunque se, aleluya, Dios los use en ciertas áreas, alabado sea el nombre de Jehová, lo que predican, aleluya, es motivación, alabado sea el nombre de Jehová, porque andan pendientes, como dice la Biblia, lucrándose del evangelio, pero las almas perdidas, aleluya, y las hasta. Por eso que la palabra de Dios, cuando se predica, hay que predicarla inspirada por Dios, porque la palabra de Dios, aleluya, puede redarguir para dar vida, pero la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios es para acercarte al cielo, no para matarte, es para acercarte a Dios. Para que sepas cómo caminar ante Dios, para que sepas cómo vivir una vida agradable ante el Padre.
No es por más nada. Pero se predica lo que se conviene y lo que motiva la vida. Pero si tú llegas a la iglesia a cantar 4 coros y te vas con las mismas ataduras, estás perdiendo el tiempo. La Biblia dice que hay que despojarnos. Eso sí me están entendiendo. Cuando la Biblia habla de despojarnos, es que nosotros tenemos que soltar. Ahí está el detalle. Nosotros tenemos que soltar. Porque cuando Dios habla a través de la predicación, cuando Dios habla a través de un cántico y la palabra te choca, ponte a escudriñar qué es lo que todavía tienes y no acabas de soltar. Y cuando ponemos a escudriñarnos y examinarnos, alabados el nombre de Jehová, estamos en lo material, estamos en lo carnal, estamos pendientes, alabados el nombre de Jehová, a lo terrenal. Perdemos el enfoque en lo que Dios quiere, las cosas espirituales. Porque el apóstol Pedro, aleluya, aunque sabía la manera que iba a morir, él no perdió el enfoque, aleluya. Él no cometió el mismo error que cometió al principio, cuando era discípulo, que negó a Cristo y se fue corriendo y dejó a Cristo sola, alabados el nombre de Jehová. Pedro, cuando tuvo el encuentro con Dios, que fue lleno del Espíritu, se mantuvo en el enfoque en agradar a Dios, en seguir las pisadas, el ejemplo que Cristo Jesús, aleluya, le dio a él frente a frente. Bendito Dios. Y hoy día tenemos por bendición que los relatos de Cristo, muchos de ellos están escritos, y hoy tenemos lo que es la Biblia del Nuevo Testamento. O sea, la iglesia no tiene excusa cómo vivir para Dios. Porque aunque no existiera el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento te dice cómo vivir una vida de santidad ante Dios. Porque el propósito de Dios, la pastora lo habló en el estudio, del pueblo de Israel, aleluya, aleluya, que Dios llamó al pueblo de Israel, era para que el pueblo de Israel sirviera de ejemplo al mundo, cómo vivir una vida íntegra ante Dios, cómo brindarle servicio y adoración, y cómo vivir una vida de moral, limpia y pura. Porque todo eso va incluido en la santidad de Dios. Señor, aleluya. Porque desde un principio Dios enseña que Dios es limpio, Dios es puro. Alabado el nombre de Jehová. Y sé que alabado el nombre de Jehová son un poco fuerte, pero yo vengo directo, hermano. ¿Tú sabes por qué? Me ven así con eso. A ver, hermano, porque estoy molesto con el diablo. El diablo me ha hecho la guerra. Y yo le dije a Dios allá en el altar cuando llegué, yo pido, dame la fuerza, porque hoy me la voy a desquitar todas las que el diablo me hizo. Porque ese molesta cuando yo estoy predicando, pues dame lo que me vayas a dar, porque me voy a dar con todo lo que tenga. Alabado sea el nombre de Jehová. Si la voluntad de Dios, aleluya, con tu vida, y ya Dios te ha dado, que estás esperando para hacer lo que Dios te mandó. Bendito Dios. Porque cantar 4 coritos de la iglesia, eso no te lleva al cielo. Es la vida íntegra ante Dios, es enfocada en las cosas espirituales, es enfocada en agradecer a Dios. Alabada, es un paquete completo que viene. Santo. Cuerpo, alma y espíritu, dice la Biblia. Aleluya. Completo para Dios. Y hay un libro de instrucciones que se llama la Biblia. Y la Biblia dice y nos enseña que el que esté fuerte de conocimiento pida a Dios sabiduría, al Espíritu que Dios le da en abundancia. Sí, Señor. Alabado sea el nombre de Jehová. Porque alabado sea el nombre de Jehová, volviendo otra vez a Pedro. A los principios en el Evangelio, Cristo intercede por Pedro. Y Dios Cristo se lo dijo: Pedro, he intercedido al Padre y he rogado por ti para que no te falte fe. Ya Cristo ya le había dado ya de lo que le esperaba a Pedro. Porque Dios no da carga que nosotros no podamos llevar.
Alabado sea el nombre de Jehová. Pero nosotros, como siervos de Dios, iglesia, hay unos requisitos de cómo vivir ante la presencia de Dios. Pedro se dedicaba a la oración, a predicar, pero Pedro, aleluya, aprendió de sus errores, porque Pedro era un hombre de Dios, ¿sabe? Dios lo usaba grandemente, aleluya. Pedro, Dios lo usó hasta por su sombra, que Cristo no sanó personas por la sombra. Cristo hablaba, declaraba una palabra, le ponía las manos, aleluya, y esa es ahora la manera que el Cristo Jesús se manifestaba. Conforme a los relatos hechos escritos en el viejo, aleluya, en los evangelios. Escupió, cogió tierra y la puso en un cielo y dio vista. Declaró una palabra y el endemoniado por millas allá fue libre. Y Pedro, porque el Cristo no falla en su palabra, hermano, el enfoque no lo podemos perder. Cristo lo dijo: harán cosas más grandes de las que yo hice aquí en la tierra. Y vemos una de ellas cumplida en Pedro. ¿Cuántas miles de personas Pedro no se ganó en su primera predicación? El guapito, el impulsivo, el malcriado. Y aún en su crecimiento, Pedro como apóstol, él estuvo en un error. Y que lo llamó a reprensión, dice la palabra, aleluya, en Gálatas, fue el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pedro todavía no quería soltar la vida religiosa que él llevaba en su corazón, que era la vida del judaísmo, en la circuncisión, alabado sea el nombre de Jehová. Y Dios tuvo que usar al apóstol Pablo para reprenderle, alabado sea el nombre de Jehová. Hay una enseñanza que la Biblia nos da, que por más grande y hombre de Dios nosotros seamos, hay áreas que nosotros que tenemos débiles y necesitamos la corrección, necesitamos la reprensión. Pero Pedro no se apartó de Dios por la reprensión. Pedro se sometió y murió con honores. ¿Por qué con honores? Porque murió casi como murió Cristo crucificado. Y no lo negó. Y para más decirle, la muerte de Pedro fue una muerte horrenda, porque él estaba crucificado al revés. Su muerte fue lenta y dolorosa. Gloria a Dios en las alturas. Ahora estoy casi terminando, hermano, yo vine directo. La Biblia dice, este mensaje ahora es para todo el mundo. Abróchense ahora los cinturones. Voy a enviar un viaje. El libro de Mateo, quiero dar la cita bíblica. Cuidado el 3. Mateo 27, 32, Lucas 23, 26 y Marcos 15, 21. En la crucifixión de Cristo Jesús hay un hombre que se llamaba Simón de Cirene. Simón de Cirene. Dice que los soldados romanos lo jalaron y lo obligaron a cargar la cruz de Cristo. Óigame bien, no quiero que se me saquen de mala interpretación. La Biblia dice en Isaías que Cristo murió ¿qué? Por nuestras rebeliones. Dice que molido fue por nuestras rebeliones y que por su llaga nosotros fuimos curados. Cristo Jesús recibió las azotes del látigo de Roma. Cristo, los hermanos, los azotes, la corona de espinas, la bofetada, los cantazos que Cristo le dio, Cristo estaba feo, horrendo. Hablando humanamente, porque es una realidad. Cristo, dice la Biblia, que estaba molido. Cuando algo es molido es que está completamente desfigurado y no le puedes aleluya, identificar. Cristo estaba de esa forma, desangrado, cansado, amanecido, alabado sea el nombre de Jehová. Y el Padre sabía que su hijo no tenía fuerza física, hablando en el término humano. Y se permitió y se registró en la Biblia que los soldados romanos cogieron a Simón de Cirene para que cargara la cruz de Cristo por un rato. Una enseñanza a la iglesia, que Dios no la carga que nosotros no podamos llevar. Que si tu carga quizás muy pesada, Dios te la va a aliviar, pero tienes que dejarte a Cristo Jesús en el altar. De Dios, aleluya. Porque Dios es justo y Dios no miente en su palabra.
Su carga y su yugo es ligera. Pero a veces nos encontramos sobrecargados y nos enfocamos en lo terrenal, en lo que sucede alrededor, y se nos olvida que Cristo, aleluya, es un ser espiritual, es eterno, aleluya, que Él es el que hace milagros, es el que lo imposible lo hace posible, que lo muerto le da vida. Alabado sea el nombre de Jehová. Él sigue siendo Dios, aunque su cuerpo como humano glorificado. Y ahora le digo a usted, ¿dónde está tu enfoque? ¿Dónde está tu enfoque? Cristo nos prometió una nueva tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva. A la iglesia le dijo, me parece que el Pablo de Israelita, a mi Pedro, y Pedro levantó la iglesia en Jerusalén. Cristo dijo que nos iba a buscar la iglesia, nos iba a levantar, que iba a haber una boda, una celebración, comparándolo con un matrimonio, cuando uno se casa, que se hace fiesta, se come, ¿verdad? Comparte, uno bebe, se come, aleluya, no bebidas alcohólicas, no lo malinterprete, aleluya, una celebración, unidos en familia. Pero dice la Biblia que Dios nos va a servir. Dice el Salmo, aderezan mesa delante de ti y delante de mis angustiadores, de tus angustiadores. Mientras usted está en la aleluya, allá de fiesta con Cristo, los que se quedaron en sufrimiento, los que se quedaron en agonía, arrepentidos porque no le escucharon la palabra de Dios, pero cuando va a llegar el tiempo que se le va a hacer tarde. Y es lo que Dios está advirtiendo. Enfócate en la mirada en Cristo Jesús, en el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es la excusa tuya? Examínese usted mismo. ¿Cuál es la excusa? ¿Qué es lo que te impide que busques de Dios? Porque los siervos del Señor como Pedro, como Pablo, como Santiago, como Tomás, como Esteban, eran seres humanos como tú y yo. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Seres humanos como tú y yo. El apóstol Juan, un ser humano como tú y yo, se acostó en el pecho de Jesucristo y murió solo, en una isla, solo en una isla, abandonado. Pero Dios lo usó, lo guardó, aleluya, y fue el único apóstol que no sufrió muerte de martirio, sino murió su muerte natural de viejo. Y Dios lo preservó para que escribiera en el libro del Apocalipsis de lo que viene pronto para aquí, para la tierra. Sí, Señor. ¿Cuál es el secreto de estos hombres de Dios, de los apóstoles, que pudieron, aleluya, sustentar la muerte, aleluya, los achantajes, la bofetadas, la muerte de sus familiares que los mataron en público, todas esas cosas? ¿Cuál es la diferencia entre tú y yo? Cuando te pones a buscar, a estudiar la vida de ellos, eran gente que se dedicaban a la oración y al ayuno, a vivir una vida íntegra delante de Dios. Que no perdían el enfoque de lo que estaba pasando con el gobierno, no perdían el enfoque de lo que estaba pasando en su tierra, no perdían el enfoque con el hambre que se estaba viviendo en esos tiempos, no perdieron el enfoque con las enfermedades y los virus y las bacterias que se formaron en esos tiempos, porque había un problema serio en la higiene y en el agua. Cuando te pones a estudiar con detalle, mira la manera que vivieron esos hombres de Dios, comparada a la vida que tú vives hoy día, con agua potable, con trabajo, con comodidades en el templo, sin tener miedo que te entren a tiro. ¿Y qué excusa tú tienes ante la presencia de Dios para vivir una vida en la cual tienes ante Dios ahora? Que Dios te está reclamando cuentas. Gloria a Dios. Póngase a pensar. ¿Qué excusa? Porque si humanamente nos ponemos a comparar con fulano y fulana. Bueno, Esteban no era Cristo, ¿sabes? Pero era un hombre de Dios. Y Dios lo respaldó.
En el Viejo Testamento, los profetas de Dios alababan el nombre de Jehová. El pueblo de Dios se sometía a Dios muchas veces, pero tenían sus caídas y no sentía el bautismo del Espíritu Santo. Póngase a pensar. Cristo le da a la iglesia, a nosotros, el Espíritu Santo como consolador, como fuerza para nosotros. O sea que el Espíritu de Dios, cuando aceptamos a Cristo, entra en nosotros. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros, tiene que haber un cambio en nuestra vida y en los hábitos de nuestra manera de vivir diaria. Por eso que la Biblia nos dice que ya no vivo yo, sino Cristo que vive en mí. Aleluya. Y los apóstoles, los siervos de Dios, tuvieron su lucha, pero ¿cómo vencieron? Sometiéndose a Dios en oración, pidiéndoles a Dios fuerza. Aleluya. Por eso que la Biblia habla, resiste al diablo, sí, y de vosotros huirá. Pero lee el versículo más arriba, someteos a Dios. Entonces, resistir al diablo para que después pueda huir Satanás. Pero tiene que hacerle frente, no irte a correr. ¿Ves la diferencia? Es pararte en la brecha, pelear por la bendición. Gloria a Jesús. El ejemplo, o voy a tomar yo de ejemplo. Si yo me fuera a dejar llevar por mis pruebas, por mis problemas económicos, por las circunstancias que he vivido en mi vida, y decir, ay, yo no voy a predicar, al final de las cargas y las pruebas que ya tengo, entonces yo no tengo ni de fuerza que le voy a llevar al pueblo. Aleluya. Pero hermanos, déjame decirte algo, aleluya. Si has dicho muchas veces que Dios muere en ti, estás, aleluya, siendo un hipócrita, porque con tus hachos y con tus hechos estás demostrando que Dios no está contigo, que Dios no tiene la fuerza ni la autoridad para darte a sacata y amasaja, para darte la luz y la salida de la prueba. Aleluya. Porque si confesamos que Dios está con nosotros, tenemos que mantener la postura, confiar en el Señor, refugiarnos en Cristo, aleluya, porque hay promesa de Dios para la iglesia. Santo. Dios no va a mentir, ni Él se va a negar en sí mismo. Él dijo que iba a estar con nosotros hasta el fin de los días. ¿Por qué hasta el fin de los días? Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar porque Dios es eterno. Lo que está aquí se va a acabar. Y Él quiere que tú llegues al cielo para que estés en la eternidad con Él. ¿Sí me estás entendiendo? Alabado sea el nombre de Jehová. Decimos que servimos al Señor, que creemos en Dios, que tenemos fe. La Biblia desde un principio nos enseña que vamos a ser probados como el fuego. Y que las horas de prueba, ahí está conectada conmigo solo. Que las horas de prueba, las pruebas, la tribulación, no tiene que producir. La Biblia nos dice que produce en nosotros desánimo al hombre de Dios. Dice que produce en nosotros paciencia. Alma mía, dame la gloria de Dios. Que la prueba nos acerca a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás viviendo en el Espíritu, te olvidas de las cosas carnales y el enfoque es en Cristo. Porque sabe lo que va a pasar detrás de todo eso. Y hay que lamentablemente hoy día es el fracaso. No es por más nada, hermanos. Es el fracaso de la mayoría de los creyentes. Es por eso llega la prueba y se desaniman. Llega la prueba, se ponen a quejarse, en vez de darle gloria a Dios, a pedirle a Dios fuerza, aleluya, que los dirija. ¿Cómo confrontar el problema si Dios nos dio las almas y está en la palabra? Pero no queremos orar. No queremos ayunar, porque a través del ayuno es que se rompen las cadenas, es que los yugos del diablo se pudren, es a través del ayuno que Satanás tiene que parar. Esas son las almas de la iglesia. Con eso tú estás al cielo. Es con todo esto espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Aleluya, entiéndalo, hermano. Esto es espiritual.
Por si acaso me están seriando para graduarme de cuarto año. Dice Pedro, apóstol, antes de apóstol era discípulo. Se sometió a una enseñanza, con fracaso, con dificultad. Cristo anunciando su muerte, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Pablo? Pedro, perdón, lo convidó Cristo, pero ¿cómo vas a dejarte matar? ¿Cómo te vas a matar? No hagas eso. Lo convidó como que incitándolo a que no tomara esa decisión. Y Cristo dice en la Biblia: te reprendo, Satanás, porque me eres de tropiezo. Una enseñanza de que toda debilidad de la carne, quien está es el diablo, para aprovechar ese momento para hacer de tropiezo al que está haciendo la voluntad del Señor. Por eso que tenemos que mantener nuevamente, repito, el enfoque del espiritual, y dejar las cosas terrenales y mantener en la mirada en Cristo de Jesús, en el autor y consumador de la fe. Praise God. Aleluya. Oh, gloria a Jesús. ¿Pudieron entender el mensaje? Porque, amados hermanos, el necio ve mal, el avisado ve mal y se esconde, mas el necio se desvanece, dice el proverbio. Por más que tú le metas todo lo que tú quieras aquí en la tierra, te enfoques en la tierra y estás fuera de la voluntad de Dios, la orilla y el purín corrompe aquí en la tierra. Y si te mandan a buscar tu alma mañana, ¿de qué valió todo el sacrificio que diste aquí en la tierra? La vida depende no de los sabios que tú eres, ni de lo bien, ni de lo que comas. Eso es bueno y es necesario, porque el templo del Espíritu hay que cuidar lo que es el cuerpo. Pero si Dios dice que la vida se acaba hoy, y tu alma va a ser pesada en balanza, ¿para dónde crees que tú vas? ¿Acumulaste tesoros en el cielo o acumulaste los tesoros solamente en el enfoque aquí en la tierra y lo terrenal? El enfoque es acá arriba y llegar allá. Es necesario trabajar, es necesario dinero, es necesario salud, es necesario la familia, es necesario muchas cosas aquí en la tierra. Es necesario. Pero Dios no deja a sus siervos, su iglesia en vergüenza. Buscar del reino de Dios y su justicia. Y lo demás, eso dice la Biblia que es añadidura. ¿Por qué? Porque si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo. Pero muchas veces Dios nos prueba. ¿Y dónde está el enfoque? ¿Por qué? Porque tenemos que ser probados con el oro, hermano. Con el oro se prueba en el fuego. Porque el fuego saca las impurezas. Entonces, cuando tú estás en prueba y en tribulaciones, Dios lo está permitiendo para que te des de cuenta la porquería que todavía te queda del viejo hombre, que todavía se sigue manifestando. Aleluya. Y ahí es que Dios está sacando las fuerzas para que te des de cuenta en el estado que tú estás. ¿Para que qué? Para que no es que te desanimes, al contrario. Para que te acerques a Dios y reconozcas las áreas que todavía te faltan. Dios nos da prueba que nosotros no podamos llevar. Santiago dice que Dios no puede ser tentado por cuanto Cristo no nos va a tentar. Nosotros somos tentados conforme a los deseos de nuestra concupiscencia. ¿De qué manera te puede ser tentado? Tú sabes lo que te gusta en el mundo. A mí el diablo me tienta cada rato por la droga. Un ejemplo, voy a usar el ejemplo. Yo he sabido levantarme en la mañana con el sabor a cocaína en mi garganta, en mi boca. Me han visitado los demonios en la madrugada y me han puesto el sabor de la droga en mi garganta. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Cuando me despierto a la mañana, si me voy sin orar, en el trabajo, fulano con un 10 en el bolsillo, aquel con otra en el tron, aquel con el... A ver dónde está, a ver dónde yo estoy parado. Porque ya lo sabe que si eso es lo que le gusta a la carne, ya lo va a buscar para darte por lo que te gusta, no por lo que no te gusta, por donde te gusta. Por eso que
Por eso es necesaria la oración. Por eso es necesario el ayuno, amados hermanos. Por eso es necesaria la lectura de la palabra para que Dios te hable. No tienes que esperar que venga un predicador y te profetice. Si tienes una Biblia, aprende a tener una intimidad con Dios. ¡Santo Jehová! Dios estaba por entregar. Santo Dios. Y eso son vivencias. Estoy hablando de mis vivencias. Que se lo conté una vez, pastor, no hace mucho, ¿verdad? Se lo conté al pastor. Lo sentí completito, hermano. Y yo decía, ya. Y el sabor de la marihuana con la textura del tabaco cuando se quema. Y pude entender que eran los demonios que yo había sido libertado. Estaban visitándome a ver si mi casita estaba abandonada y vacía. ¿Tú sabes para qué, amados hermanos? Para llamar a 2 o 3 más, para tomar posesión de este cuerpo, porque el diablo sabe cuando tú estás empezando a menguar, el diablo sabe cuando tú estás en debilidades, y Satanás, que el Señor le reprenda, anda buscando a quien devorar. Por eso que la iglesia tiene que estar en vela, por eso que el hombre de Dios tiene que estar firme y pendiente de las señales que pasan alrededor, porque Dios está hablando. Porque antes de la caída del hombre, lo primero que se manifiesta, para los hermanos, es la soberbia. No recibimos la corrección. Ahí tú sabes que la caída está. Porque no reconocen por donde está mal. Cuando yo paso esta circunstancia, yo sé que yo estoy blandito o estoy pendiente del desenfoque. Porque veo que ya los demonios están zarandeándome a ver por dónde me va a dar el palo. A ver si me dice, Calito, ¿va a meditar? Y yo digo, no. Eso es ganar del diablo, que yo diga no. No, que. Porque si yo me descuido, el sacerdote de lo que soy yo. En mi hogar, cuando yo veo las cosas que no me las revela, ya las canto zaspado en casa. Por tu orar, dependiente. No pasan los días que ¡pum! Porque Dios advierte, pero mi responsabilidad en mi hogar yo la tengo que ver. Pongan las manos en pie, amados hermanos, que ya aquí ya son vámonos que vamos a ver. Es necesario y es menester. Tu enfoque, ¿dónde está? Cerremos los ojos, hermano, adore al Señor a Él. Adore al Señor. Cerremos los ojos, que lo vamos a pasar el pastor cuando le haga. Por eso mantenga los ojos cerrados, adorando al Señor, intercediendo. Alabado sea el nombre de Dios, que cuando lea esto, yo le voy a pasar el micrófono al pastor. Alabado sea el nombre de Jehová, Dios bendito. Bendito el que vive y reina para siempre. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mantenga los ojos cerrados, solamente escuche el verso de la Biblia. Alabado sea el nombre de Dios. Mientras tú estás orando, póngase a meditar en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Aleluya. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Dios Todopoderoso. Iglesia, se supone que nada nos separa del amor de Dios. Aleluya. Aquí tiene, pastor. Dios te bendiga, te invitamos a que entres a nuestro canal de YouTube, El Siervito Cruz. Suscríbete y toca la campanita y esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Dios te bendiga.